El día de hoy vamos a ver el resto de las fuentes que están codificadas dentro del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y aquellas otras que no se encuentran enumeradas en el mismo. El día de hoy vamos a responder estas preguntas. ¿Cuáles van a ser la diferencia entre las fuentes duras y suaves del derecho internacional? ¿Cuáles son las otras fuentes del derecho internacional? ¿Qué uso se le da a las otras fuentes del derecho internacional? La necesidad de dinamismo y formalidad, especialmente a lo que sería la actualización de los instrumentos legales, entendiendo la complejidad que pudiera haber para poder modificar a posteriori un tratado. Ya recorrimos lo que serían los tratados, la costumbre internacional, y el día de hoy vamos a enfocarnos a lo que serían los principios generales del derecho y las decisiones judiciales y doctrinas de los publicistas de mayor competencias, así como otros que no se encuentran incorporados en este listado. Empezando con lo que serían las decisiones judiciales, vamos a empezar con el inciso D. Tenemos que las decisiones judiciales nos habla en general el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Aquí va a haber la pregunta, ¿qué tipo de decisiones judiciales estamos hablando? Si estamos ya hablando de un tribunal internacional que ustedes van a argumentar un caso ante una corte supranacional, muchas veces las decisiones judiciales no necesariamente tienen que provenir de tribunales internacionales. Muchas veces se pueden invocar decisiones judiciales de cortes nacionales. Aquí es muy importante entender que el sistema internacional, a diferencia de los sistemas romano-germánicos, los sistemas civilistas, no van a tener este concepto de jurisprudencia. Entonces se hace el símil de la supuesta jurisprudencia constante de la Corte Internacional de Justicia en el sentido de que la Corte va a recurrir o va a citar sus precedentes porque muchas veces estos establecen la forma en la cual se debe interpretar el derecho internacional y en teoría de un caso para el otro no va a haber una variación tan grande o el derecho internacional no va a verse modificado de una forma tan radical que no sea aplicable el mismo criterio que estableció la Corte en un caso anterior. Dicho lo anterior, hay que entender que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia solamente van a ser vinculantes para los estados que son partes dentro de la controversia. No obstante esto, la Corte, así como el resto de los tribunales internacionales, en muchas ocasiones citan sus decisiones anteriores para poder resolver las futuras controversias, las controversias que tienen en ese momento. Ahora, interpretando esto de decisiones judiciales dentro del sistema jurídico mexicano, vale la pena entender preguntarnos qué tipo de decisiones judiciales estaríamos viendo en esta clase y van a ser las decisiones judiciales de carácter internacional. La pregunta sería, ¿qué valor jurídico les va a otorgar el sistema jurídico mexicano a las decisiones judiciales de tribunales internacionales? El punto de partida va a ser el artículo 11 de la Ley sobre Celebración de Tratados, en el cual nos señala que las sentencias, laudos y demás resoluciones, derivado de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales a las que se refiere el artículo 8, y el artículo 8 se refiere a las controversias legales en que sean parte, por un lado, la federación o personas físicas o morales mexicanas y por el otro lado, gobiernos, personas físicas o morales extranjeras u organizaciones internacionales, tendrán eficacia y serán reconocidos en la República y podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables. Entonces tenemos aquí que va a haber una primera distinción de qué tipo de decisiones judiciales se van a poder invocar dentro del sistema jurídico mexicano. Aquí la distinción que se va a realizar es por el vínculo de nacionalidad o por la participación directa por parte del Estado mexicano. Por eso solicita que la federación o personas físicas o morales mexicanas intervengan y las contrapartes van a ser personas morales extranjeras o organizaciones internacionales. Esto va a hablar solamente de los mecanismos internacionales de solución de controversias. Entonces no vamos a poder aquí entrar, aun cuando pudiera encuadrar en este catálogo las decisiones de una corte extranjera, queda excluida por el propio artículo 11 que nos habla solamente de mecanismos internacionales de solución de controversias. Entonces, lo único casos de entes privados que pudieran encuadrar en este tipo serían los casos de inversión extranjera.
en los cuales el individuo o un extranjero demanda directamente al Estado mexicano o el mexicano demanda a un ente extranjero a través de estos paneles, ¿no? O tribunales. Entonces, la ley sobre celebración de tratados va a reconocer que cuando un mexicano o el Estado mexicano sea parte, va a tener plena eficacia dicha resolución. Aquí la pregunta va a ser, ¿estas decisiones judiciales van a ser autoaplicativas o tienen que ser heterocompositivas? Cuando el Estado mexicano es parte de la controversia, muchas de estas sentencias van a ser de aplicación inmediata. Si no, hay que recordar el laudo del rey de Italia, Víctor Manuel II, en el cual determina que no le pertenecía a México la isla de la Pasión o la isla Clipperton, y automáticamente después de que se emite este laudo, pues queda esta isla fuera del territorio nacional. Esa sería una aplicación inmediata. Otro tipo de resolución heterocompositiva sería aquellas, por ejemplo, en el caso de Jorge Castañeda, que le termina ganando el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Parte de la sentencia de la Corte Interamericana es que se le compensaran los gastos y costas judiciales, y bueno, se tuvo que hacer ciertos arreglos para poder emitirle un cheque por $7,000 que compensara todos los gastos que había incurrido por dicho procedimiento. De igual forma, dependiendo de la complejidad del fallo o de la sentencia, es las acciones que el Estado mexicano que tendría que realizar. Pero bueno, en general todas van a ser autoejecutivas, y aquellas que nos señala, y bueno, aquí nos comenta que aquellas otras donde el Estado mexicano sea parte o los mexicanos, también pueden ser utilizadas como prueba en otros casos a nivel nacional que se encuentren en la misma situación jurídica. Es así que vamos a poder ver una clasificación de decisiones judiciales, las cuales van a depender mucho del estatus jurídico del tratado que contenga este régimen autocontenido y por el cual se somete el Estado mexicano al mecanismo de solución de controversias en específico. De esta manera, tenemos que las decisiones judiciales van a poder ser graduadas o calificadas respecto a su validez, dependiendo de qué ámbito competencial o qué materia éstas cubran. De esta manera, tenemos que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no van a derivarse del artículo 133, sino su validez deriva del artículo 1 constitucional. Entonces, si tenemos una decisión de un mecanismo internacional de solución de controversias conforme al artículo 133 y esta decisión judicial contradice una de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde el Estado mexicano es parte, pues va a prevalecer la del artículo 1, la de la Corte Interamericana o aquellas de derechos humanos, porque se van a considerar que estas interpretan parte de la propia Constitución, recordando lo que habíamos comentado el día de ayer, que bajo el texto actual de la Constitución, todos los tratados de derechos humanos se encuentran ya incorporados dentro del texto constitucional por esta fraseología o esta cláusula paraguas que se inserta en el artículo 1. De igual forma tenemos que haciendo también la distinción, no todas las sentencias judiciales o decisiones judiciales a nivel internacional van a tener el mismo fundamento jurídico, como cuáles otras. Las que derivan del párrafo del artículo 8 de la Constitución mexicana, perdón, es párrafo 8 del artículo 21 constitucional, eso está mal, ¿ok? Es párrafo 8, artículo 21 constitucional. El párrafo 8 del artículo 21 constitucional son los que se refiere a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces tenemos que la Corte Penal Internacional al día de hoy ha emitido varias sentencias, aun cuando no haya ninguna situación abierta en contra del Estado mexicano. Entonces ha emitido varias órdenes de cooperación hacia el Estado mexicano para tratar de buscar bienes materiales, a lo mejor de personas que han sido acusadas ante la Corte Penal Internacional. Inclusive han emitido órdenes de búsqueda de personas, de localización de personas similares a lo que serían las fichas rojas o las difusiones rojas de Interpol, para que los Estados miembros de la Corte Penal Internacional identifiquen si los fugitivos están dentro de su territorio. Entonces, estas órdenes de cooperación no vamos a tener que van a encontrar su fundamento en la ley sobre celebración de tratados, sino van a ser aplicables dentro del sistema jurídico mexicano conforme al artículo 21 constitucional, que en el párrafo 8 es donde señala que el Estado mexicano, el Ejecutivo Federal
previa aprobación del Senado de la República, podrá aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional caso por caso. Entonces, conforme este artículo es que va a derivar la validez jurídica de las órdenes de cooperación o cualquier sentencia que emita la Corte Penal Internacional y que nos transmita al Estado mexicano. Y esta forma de cooperar la hemos llevado ya como desde que firmamos, somos parte del Estatuto de Roma, entonces ya llevamos más de 10 años desahogando ese tipo de solicitudes por parte de la Corte Penal Internacional. El artículo 133 sería del cual deriva todo el sistema creado por la Ley sobre Celebración de Tratados y donde también encontrarían la validez jurídica, las demás decisiones judiciales de mecanismos que no sean de la Corte Penal Internacional o de derechos humanos. Como por ejemplo, aquí les mencionaba los casos del ICSID, del Centro Internacional de Solución de Controversias en Materia de Inversión Extranjera, que se encuentra en Washington, el cual cuando el Estado mexicano pierda algún caso específicamente, pues bueno, esta sentencia puede ser ejecutada conforme al artículo 133, así como el texto del artículo 11 de la Ley sobre Celebración de Tratados. Y finalmente, hay que distinguir aquellos casos donde el Estado mexicano no es parte ni siquiera del tratado ni de la controversia. Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, alguna sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, a lo mejor de la Corte Africana de Derechos Humanos o algún otro caso en el cual a lo mejor México tampoco reconoce la jurisdicción de ese tribunal, pero estos tipos de casos nos van a servir como ejercicio de derecho comparado para ofrecerle a la autoridad ante la cual nos estamos sometiendo o presentando un escrito para tratar de ayudarla en este ejercicio comparativo de cómo se han resuelto problemáticas similares en otros foros internacionales. Entonces, aquí el fundamento jurídico para poder invocar esto, que no va a ser vinculante para el Estado mexicano, sería el artículo 31, 3C de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y ahorita les explico por qué. Aquí cada uno de los cuadritos que ustedes ven pueden distinguir que puse arriba que el Estado mexicano es parte y que el Estado mexicano no es parte. Y así va la diferencia. Esto va a ser muy importante también para poder clasificar o darle la validez a la sentencia judicial internacional de que estemos hablando, porque no va a ser lo mismo un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde el Estado mexicano es parte, a aquel otro donde el Estado mexicano no esté participando. De igual forma, de la Corte Penal Internacional, cuando el Estado mexicano sea parte y a lo mejor se levanten estas banderas rojas porque probablemente va a ser enjuiciado a una autoridad mexicana o le están aplicando su jurisdicción al Estado mexicano o al territorio nacional, o cuando el Estado mexicano solamente va a cooperar en un caso que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, todas estas valoraciones se van a hacer caso por caso y dependiendo de las características propias de las circunstancias de estas situaciones. Por eso es muy importante y ahorita vamos a ver por qué es importante distinguir esto. Regresando al último que comentaba del artículo 31.3c de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, les decía que eso es muy importante porque es como un inciso paraguas donde se meten cualquier otras fuentes de derecho internacional. El artículo 31 es como que el punto de partida para que ustedes vean dónde están las reglas de interpretación de los tratados. El artículo 31 nos va a señalar que los tratados tienen que ser interpretados conforme a su texto ordinario y vienen diferentes parámetros. Pero bueno, aquí viene el numeral 1, dice un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Es la forma en la cual se tiene que interpretar, pero aquí nos saltamos al numeral 3, en la cual dice juntamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta, inciso C, toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Esto va a ser muy interesante en la actualidad y es una de las formas en las cuales los jueces internacionales han encontrado una forma de evitar la fragmentación del derecho internacional. En específico, este criterio ha sido avanzado por los casos de materia de inversión extranjera, porque es justamente aquí cuando se empieza a hacer la interrelación con otras materias. Si ustedes tienen un caso de inversión extranjera, al igual que uno en caso de materia comercial, como si ustedes recuerdan el caso que les puse en la primera sesión de la OMC, el caso de hormonas de crecimiento, las restricciones de la carne, importación de la carne de bovino de Estados Unidos a la Unión Europea, aquí recordarán que la OMC señaló que no tenía
no le iba a dar mucha importancia a este factor de riesgo de salud. Entonces, si ustedes tienen un caso que van a llevar ante uno de los paneles todavía, los que existen bajo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, pues no le van a poner al panel a argumentar que hubo violaciones de derechos humanos por parte del inversionista, porque ese panel solamente va a tener la competencia para resolver si hubo una violación al Tratado de Libre Comercio para América del Norte o no. No va a determinar si se violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, como cada uno de esos mecanismos o regímenes autocontenidos empezaba solamente a resolver conforme a las reglas de su constitución, entonces teníamos que había una desconexión completamente con el resto del derecho internacional. Entonces, la forma en la cual están encontrando la justificación legal para vincular todo, aunque no tengas competencia jurisdiccional desde el punto de vista procesal como juez, ese es el inciso C del artículo 31. Donde nos señala que para poder interpretar un tratado, debo de tomar en consideración toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Obviamente aquí lo que sería la regla de interpretación de los tratados son como otro curso en general, pero aquí a grosso modo, bueno, suena bastante claro el inciso C, pero tiene muchísimas complicaciones porque también está muy abstracto. Aquí la pregunta a bote pronto sería, cuando decimos ¿entre las partes a qué? ¿Entre las partes al tratado? ¿Entre las partes en la controversia? Entonces viene a haber muchas dudas respecto a lo que significa este inciso C. Sin embargo, si decimos que es entre las partes del tratado, a lo mejor va a haber que están en diferentes ubicaciones geográficas las entes de la controversia y pudiera ser aplicable otro tratado en materia de derechos humanos que no sería aplicable para el Estado mexicano, o a lo mejor que sean solamente entre las partes de la controversia, pues lo podemos limitar un poco más. Entonces, teniendo de esta forma este numeral C, es que se le da la puerta cuando un juez vaya a interpretar un tratado en específico de poder ver lo que serían sentencias o decisiones judiciales de otras partes del mundo o de otros tribunales internacionales. Entonces, ese sería el fundamento diferente al resto, donde hay una aplicación directa porque el Estado mexicano está involucrado. Ahora entremos a la diferenciación de cuando el Estado mexicano es parte y cuando no es. Aquí tenemos varios criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual nos señala en esta tesis jurisprudencial que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuáles son sus implicaciones de carácter orientador para los jueces mexicanos. Nos señala que las opiniones consultivas, y aquí, bueno, como dato cultural, la mayoría de los tribunales internacionales, aparte de tener su facultad de resolver cualquier caso contencioso, también tienen esta facultad orientadora en la cual se les puede transmitir una pregunta en abstracto de derecho internacional y ellos van a decirle a los estados cómo interpretarían o cuál es la norma de derecho internacional aplicable para esa situación en concreto. Como por ejemplo, un caso contencioso sería el caso Avena entre México y Estados Unidos, un caso de opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sería sobre la legalidad de la construcción del muro entre el Estado de Israel y Palestina. Otro ejemplo de opinión consultiva que el año pasado se le presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos era si debía haber cuáles eran las garantías de derechos humanos que deberían tener los presidentes cuando hubiera un juicio político en sus contra. Obviamente esta pregunta iba muy aterrizada a un país sudamericano, entonces la Corte Interamericana decidió declinar resolver el asunto, pero bueno, son este tipo de preguntas abstractas la que se le hace a esos tribunales internacionales, que es muy similar al rol que tienen las cortes constitucionales en aquellos países dentro de la comunidad internacional donde existen. Antes de yo emitir una norma o cuando tengo una duda de cómo sería el derecho aplicable a cierta situación, le pregunto a la Corte y la Corte resuelve. Entonces, esta opinión consultiva, si bien ustedes recuerdan que a nivel internacional les comenté que las decisiones judiciales solamente van a ser vinculantes para los estados dentro de la controversia, pues si en una opinión consultiva pues no va a haber nadie que es parte de la controversia, es una mera opinión de la Corte. Entonces aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, ojo, no hay que descartarlo, aunque no son resoluciones contenciosas, es muy importante lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque van a ser
orientadoras para los jueces nacionales a fin de desentrañar el sentido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación está reconociendo la especialización que tiene la Corte Interamericana para ser como que el órgano supremo para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, aquí de facto estamos reconociendo una autoridad supranacional, la cual es la que tiene la última palabra, aun cuando tengamos otra Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que tiene la última palabra para interpretar ese instrumento legal, y como ellos son los que tienen la última palabra, es muy importante siempre tener en cuenta lo que ellos dicen, aún en las opiniones consultivas. De igual forma, aquí viene que este carácter orientador implica que los jueces pueden hacer suyos los razonamientos contenidos en aquellas opiniones consultivas para apoyar sus criterios. Ahora, los casos donde el Estado mexicano es parte. Aquí tenemos otra tesis de la Suprema Corte, la cual nos señala que la jurisprudencia emitida por la Corte de Derechos Humanos es vinculante para los estados mexicanos siempre que sean más favorables a la persona. Entonces, aquí básicamente nos señala que en todos los casos, dice, los criterios jurisprudenciales de la Corte, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado y después de la reforma constitucional dentro de la Constitución. Entonces, aquí ya nos dice claramente que si el Estado mexicano es parte, pues técnicamente ya lo puede invocar cualquier persona este criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana. Y cuando el Estado mexicano no es parte, todavía también lo puede invocar como criterios que interpretan de forma definitiva la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, aquí nos señala, bueno, en qué situaciones se va a considerar que van a ser los más favorables a la persona. Establece 3 criterios, en la cual nos dice, en cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atenerse a lo siguiente. 1, cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron al pronunciamiento. 2, en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional, que es lo que comentábamos el día de ayer, que el criterio de interpretación conforme. Y 3, de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Estos criterios lo está estableciendo la Suprema Corte como un mecanismo de defensa, porque si algún juez mexicano determina ir en contra de un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues técnicamente está cimentando el camino para que esa persona en específico, después de que agote todos los recursos nacionales, demande al Estado mexicano por estar aplicando de forma incorrecta la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Entonces, esa es la forma armonizadora que el Estado mexicano y el Poder Judicial son los que empiezan a implementar esta jurisprudencia o estas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno. Pasando ahora a lo que serían los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, pues tenemos que esto, bueno, va a levantar primero muchas cejas, ¿no? Porque cuando dice principios generales del derecho, pues todo lo que vemos en la carrera, básicamente son aquellos como principios básicos que son comunes a las familias jurídicas que se encuentran divididas a nivel mundial, la familia del common law, la romano-germánica, la de los sistemas híbridos, la de los sistemas religiosos, etcétera, ¿no? Entonces, estas como van a compartir raíces comunes, van a compartir estos principios que van a derivar en todas sus variaciones y que ya se encuentran cristalizados dentro de sus sistemas positivos nacionales. ¿Cuántos sistemas positivos nacionales va a haber a nivel mundial? Pues igual número de miembros de la comunidad internacional. Entonces, aquí lo que va a hacer la Corte Internacional de Justicia y su estatuto, y bueno, también como dato marginal, hay que recordar que todo esto que estamos aquí viendo no se crea a partir de la creación del estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sino la mayoría del texto se está retomando del estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que también era el órgano judicial supremo cuando existía la Sociedad de las Naciones. Entonces, la jurisprudencia que tenemos de este mecanismo de la Sociedad de las Naciones, si lo conjuntamos con de la Corte Internacional de Justicia, pues por eso se llama como la jurisprudencia de la Corte Mundial.
¿ok? Pero son dos elementos, dos entes distintos, sin embargo, de aquí vemos la antigüedad de la terminología que se emplea. Y esto se ve reflejado cuando dice los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Eso significa que no son los principios generales del derecho de todas las naciones, sino solamente de aquellas naciones civilizadas. Bueno, ¿nosotros somos civilizados o no? Aquí en México. Bueno, allá dicen que sí, contrario a lo que se ve en las noticias, ¿verdad? Sí. Efectivamente, eso lo podemos ver en el punto de vista actual, pero recordemos lo que platicábamos ayer. No hay que leer esto a la luz de lo que entendemos al día de hoy, sino nos tenemos que remontar al momento histórico en el cual surgen estos conceptos. Y para poder darnos un poco de luz, les traje un extracto de esta sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que en el caso Paquet Havana. En el caso Paquet Havana, que fue en el 1900, aquí se vuelve muy relevante porque empiezan a analizar cuáles son las normas de derecho internacional para poder determinar si en un estado de guerra podemos arrestar los buques pesqueros y utilizarlos como, bueno, clasificarlos como botines de guerra. Aquí se vuelve muy interesante esa sentencia de 1900 porque nos dice, retoma este término de naciones civilizadas y dice, y por cierto, Japón fue el último estado admitido al rango de naciones civilizadas. Entonces, naciones civilizadas va más relacionado al concepto de concierto de Europa. Concierto de Europa era donde, pues, técnicamente en Europa es donde surge todo el derecho internacional, y el concierto de Europa lo integraban aquellos estados que reconocían el derecho internacional. Entonces, el estado que iba a ser clasificado como civilizado es aquel que se estuviera sujetando a las normas de derecho internacional de estas reglas de etiqueta, que podemos llamarles así, dentro de esta comunidad internacional. Entonces, esos van a ser los estados a los cuales se consideraría y se tomaría en cuenta para tomar una determinación de cuáles son los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Aquí hay que poder distinguir lo que sería el inciso A y el inciso B, que ya no aparece aquí. Esos van a ser las reglas, las fuentes duras del derecho internacional. Fuentes duras porque son principalmente las que son tangibles, con las cuales se va la Corte a resolver cualquier controversia legal que pudiera llegar ante la misma. El inciso C y el inciso D van a ser consideradas como fuentes auxiliares para la interpretación de las fuentes en el A y en el B, tratados y costumbre internacional. Entonces, no tenemos que ninguna corte va a resolver una controversia meramente basándose en principios generales del derecho o en una decisión judicial de otro tribunal internacional o en lo que sería la doctrina de los publicistas de mayor competencia. Estos van a ser criterios que les van a ayudar de forma auxiliar para poder interpretar tratados y costumbre internacional. ¿Qué ejemplos va a haber de principios generales del derecho? Pues podemos ver los principios de las manos limpias, ¿no? El Clean Hands Theory, en la cual nos señala que un Estado no puede reclamar la violación de un tercer Estado si ese tercer Estado también está con las manos sucias. En otras palabras, yo no puedo argumentar que mataron accidentalmente a un grupo de soldados que se metió de forma ilegal al territorio de otro Estado, pues porque hubo esa invasión, pues se realizó en contra del derecho internacional. Entonces, no tengo yo base para hacer este tipo de reclamaciones. Otro argumento sería el principio de equidad, el principio de justicia en el sistema, bajo la concepción del common law, en la cual se aceptan estos principios procesales. Dentro del sistema jurídico mexicano, obviamente, como somos parte de estas naciones civilizadas, estos principios ya se encuentran reconocidos dentro de nuestro sistema jurídico normativo, porque precisamente de ahí derivan toda esta concepción o esta argumentación a nivel internacional. Aquí podemos argumentar ese tipo de principios como el principio de reciprocidad, o también podemos ver ya en el aspecto de transacciones comerciales individuales la lex mercatoria.
Ahora pasando a lo que sería, a la última parte del inciso D, nos habla de la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. Bueno, pues básicamente aquí estamos hablando de doctrinarios, de profesores. Entonces aquí viene la pregunta, ¿quiénes van a ser los publicistas de mayor competencia? ¿Ustedes quieren creer que serían los publicistas de mayor competencia? A ver, levanten la mano los que crean que sean los profesores más inteligentes, son los que hay que tomar en cuenta. Hay que hacer un examen de IQ a todo uno que hable antes para más o menos ahí graduarlo, ¿no? Bueno, con redes sociales, el que tenga más followers o tenga más likes, el que le vamos a hacer caso. Y bueno, ¿no se les hace absurdo esto de la competencia, qué dicen los doctrinarios? ¿Para qué demonios me importa a mí lo que diga un profesor? Y bueno, aquí también hay, y los riesgos que va a haber es que los profesores muchas veces caen en lo que sería la ley ferenda. La ley ferenda es lo que queremos que el derecho internacional llegue a ser. Esto significa que la mayoría de los profesores o los artículos que ustedes puedan leer muchas veces ya van a tener, no van a ser objetivos, sino van a ser subjetivos porque la persona que lo está escribiendo ya le está dando su toque personal, hacia dónde quiere que el derecho se dirigiera, ¿no? Entonces, a lo mejor si viene de un país desarrollado, pues va a decir que no hay derecho a la migración más que solamente los peticionarios de asilo. Si es un país de países, un doctrinario de países expulsores, pues a lo mejor va a argumentar de que no, sí existe el derecho a la migración, queremos libre tránsito por todas las fronteras. Entonces, ahí va a ser el toque personal. Entonces, ahí es donde va a erosionarse un poco la opinión de ese doctrinario. Entonces, remontémonos otra vez a hace 100 años cuando se crea esta redacción. ¿Por qué demonios venía lo de la doctrina de los publicistas de mayor competencia? Recuerden lo que les dije el día de ayer, que el mayor reto del derecho internacional es encontrarlo. ¿Cuál es el derecho internacional? Si en la actualidad es complejo, aun cuando tenemos ya todas estas compilaciones, tenemos que la mayoría de los estados publicitan qué tratados son los que son vinculantes para ellos, las Naciones Unidas publica cada rato la interpretación, los trabajos preparatorios de los instrumentos legales internacionales, las decisiones judiciales se transmiten por streaming, etcétera, etcétera. Hace 100 años, pues no existía esto. Entonces, las únicas personas que le estaban dando un seguimiento al desarrollo del derecho internacional iban a ser estos profesores. Entonces, los profesores técnicamente eran codificadores. Entonces, por eso no solamente se iban a reconocer a los publicistas de mayor competencia en el carácter de codificadores que estudiaban el comportamiento de los estados. Este comportamiento de los estados lo plasmaban dentro de sus trabajos, en sus libros, pero en sus libros ellos solamente hablaban de la lex lata, lo que el derecho era, cómo se comportaban los estados, y ellos no estaban dando la valoración subjetiva que muchas veces tenemos hoy en día con los artículos que se publican en las revistas especializadas o en algunos otros los libros en general. Entonces tenemos que en la actualidad los publicistas de mayor competencia van a ser muy acotados y podemos mencionar a aquellos ex jueces de la Corte Internacional de Justicia, los que muchas veces plasman sus opiniones dentro de las opiniones disidentes o las opiniones concurrentes que emiten a la par de las sentencias de cada uno de los casos. Ya hablando de teóricos en general, pues uno de los más comentados o el más reconocido a nivel mundial, después de Sir Lauterbach, sería Ian Brownlee. Ian Brownlee era uno de los abogados más reconocidos a nivel mundial, ya falleció, murió en un accidente de tránsito hace como 12 años, pero él, bueno, había sido reconocido como uno de los principales abogados a nivel internacional y su trabajo sigue al día de hoy siendo enriquecido por James Crawford, que también ha sido uno de los relatores especiales de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, un miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Entonces son muy pocos lo que las propias tribunales internacionales va a citar como auxiliares de la interpretación de lo que sería el derecho internacional. Una vez agotado esto de las fuentes que ya tendríamos en el artículo 38, vale la pena ahora ir a las demás fuentes que no vienen dentro del artículo 38. ¿Qué otras fuentes de derecho internacional existen? Vamos a tener, en un primer término, los actos o declaraciones unilaterales. Después vamos a tener los pactos de caballeros y lo que habíamos comentado, las resoluciones de organismos internacionales, y en específico nos vamos a enfocar a las de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Organización Mundial de Salud. Empecemos con los actos y declaraciones unilaterales.
Habíamos comentado que los tratados van a ser acuerdos de voluntad plasmados o que están dejados por escrito entre los estados. Pero ¿qué hay de aquellos acuerdos de voluntad entre los estados que no se hacen de manera escrita? ¿Dejan de tener valor jurídico, sí o no? La respuesta va a ser no. Aún las declaraciones que hagan los representantes naturales del Estado, que van a ser conformados por la troika del jefe de Estado, jefe de gobierno y el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, van a ser los representantes naturales y lo que ellos emitan públicamente pueden ser declaraciones obligatorias que se vuelvan vinculantes para el propio Estado. Esto fue reconocido en un caso ante la Corte Internacional de Justicia, que es el caso de pruebas nucleares, en el cual Nueva Zelanda y Australia demandan a Francia por lo que sería la realización de pruebas nucleares atmosféricas en la región oceánica, pues donde está el sur de Asia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de pruebas nucleares estaban violando todos los códigos sanitarios, estaban teniendo afectaciones. Los dos estados, Australia y Nueva Zelanda, demandan a Francia ante la Corte Internacional de Justicia. Francia, obviamente, siguiendo la estrategia legal de cualquier país grande, recurre a la jurisdicción y a la competencia de la Corte, dice que no tiene competencia. La Corte dice, sí tengo competencia. Francia se enoja y decide, como estrategia legal, ya no comparecer en la etapa del fondo del asunto. Pero al final de cuentas, la Corte determina que ya no iban, aun cuando Francia estaba realizando este tipo de pruebas, dice, ¿sabes qué? Ya no tengo caso porque Francia, el nuevo presidente electo, salió a decir públicamente que Francia iba a dejar de hacer estas pruebas nucleares cerca de Australia y Nueva Zelanda. Entonces dice, cuando hay una declaración inequívoca de voluntad por parte de un presidente de un estado o un representante natural del mismo, y se comprometa a ciertas cosas de forma directa y de forma pública, y el lenguaje que emplea en esa declaración pública se pueda derivar una obligación, esto va a generar un acto unilateral o se va a convertir en un acto unilateral del Estado, el cual va a ser exigible por cualquier miembro de la comunidad internacional o hacia quien pudiera ir dirigida esa obligación en la declaración por parte de ese Estado. Entonces, de esta manera, el gobierno de México, aquí les puse dos ejemplos. El primero sería la iniciativa Mérida. Si ustedes recuerdan, el texto de la iniciativa Mérida, de la declaración conjunta que se hace en el 2007, ahí señalan, nunca dicen que se ponen de acuerdo México y Estados Unidos, sino cada uno en el ámbito de su competencia señala que se comprometen a realizar ciertos actos. Entonces, en la terminología que se empleó, y aquí es muy importante también señalar como dato marginal, aun cuando se realice un acto unilateral por escrito, este también va a tener valor jurídico, entonces se puede realizar de manera verbal o de manera escrita. Entonces, la iniciativa Mérida, Estados Unidos se compromete a realizar ciertos actos en el ámbito de su competencia y México a fortalecer capacidades institucionales, a combatir la delincuencia organizada, y esta constitución o este encuentro en medio de estas dos declaraciones unilaterales de ambos estados es lo que va a crear dos actos unilaterales de carácter vinculante a nivel internacional. Lo mismo se puede ver con la declaración conjunta que acaba de hacer México y Estados Unidos, en la cual, si bien no dicen que está creando un tratado o un acuerdo, pero esta conjunción de declaraciones de que Estados Unidos va a apoyar el Plan Mexicano de Desarrollo en Centroamérica y que México va a tratar de frenar la migración irregular de Centroamérica, pues bueno, esto es lo que en términos jurídicos llamamos un acto unilateral del Estado. Otro ejemplo va a ser la Declaración de San José entre México y Venezuela en 1980, que es un programa de cooperación energética para países de Centroamérica y del Caribe, donde básicamente los dos países llegan al acuerdo de venderle petróleo y energía eléctrica a precios mucho más bajos a todos los países de la región. Entonces, esto no va a ser vinculante porque no esté en ningún tratado, pero los estados de manera volitiva llegan a este acuerdo que sí tiene efectos jurídicos a nivel internacional. Otro ejemplo de fuente de derecho internacional van a ser los pactos entre caballeros. Los pactos entre caballeros anteriormente se utilizaban mucho en el intercambio de notas diplomáticas. Las notas diplomáticas, como lo ven aquí en el día a día en la Cancillería, pues es la forma más común de comunicaciones entre los estados.
Dentro de las notas diplomáticas, especialmente cuando hay un intercambio en las mismas, muchas veces llega a cristalizar acuerdos casi que tienen el valor jurídico de un tratado, pero nunca llegan a tener las formalidades propias de las convenciones internacionales, porque nunca van a pasar por el Congreso de la Unión ni por el Senado. Entonces, este intercambio de notas diplomáticas en el cual ya se llega a un acuerdo entre los estados, se va a catalogar como un pacto de caballeros, que es el término jurídico que le da el derecho internacional. Y un ejemplo que les doy es el convenio relativo a la reciprocidad en materia de asistencia jurídica entre México y Alemania del 56, donde viene a fungir este convenio como si fuera un tratado de asistencia jurídica mutua entre los dos países, pero solamente se cristalizó a través de intercambio de notas diplomáticas. Ojo, no es lo mismo el negociar un tratado y luego decimos que entra en vigor cuando intercambiamos las notas diplomáticas correspondientes a cuando el acuerdo en sí son las notas diplomáticas. ¿Ok? Entonces hay que distinguirlo, porque uno sí se llegaría a ser un tratado y el segundo es un pacto de caballeros. Ahora, pasamos a lo que serían las resoluciones de organismos internacionales, especialmente de las Naciones Unidas. En general, las resoluciones del Consejo de Seguridad, bueno, de las Naciones Unidas, en específico la Asamblea General, van a ser meramente declarativas, que es lo que platicábamos el día de ayer, en el sentido de que los estados no le van a buscar dar ese carácter vinculante. Si le quisieran dar el carácter vinculante, pues lo van a cristalizar en un tratado. Por eso muchas veces vemos que el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que es el órgano especializado para codificar la práctica que tienen los estados y ponerla por escrito, muchas veces lo que hacen es, cuando ya terminan un trabajo en específico, por ejemplo, en responsabilidad internacional en materia penal por parte de los individuos, emiten un proyecto de resolución, se la mandan a la Asamblea General lo revisa, lo puede aprobar y muchas veces los estados pueden llegar a plasmar esa resolución en un tratado para que ya sea de carácter vinculante para los 193 miembros de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, cuando no es esto, pues tenemos claramente que no va a tener el carácter de vinculante una resolución de la Asamblea General, a menos, claro, de que si estemos si nos ubicamos en la década de hace como 40, 50 años, cuando se emitió la resolución Pro Paz, que es cuando estaba en una parálisis completa del Consejo de Seguridad durante la Guerra Fría, en la cual todo lo que era propuesto por Estados Unidos era votado en contra por la Unión Soviética y a la inversa. Entonces la Asamblea General de Naciones Unidas emitió esta resolución en la cual señaló que podía adquirir o emitir resoluciones de carácter vinculante para el resto de sus miembros en caso de que hubiera una parálisis por parte del Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces es la resolución Pro Paz, pero es muy controvertida. Pero bueno, sepan lo que existe ese argumento. En general, el resto de las resoluciones no van a tener el carácter vinculante y la razón por la cual no lo es, pues hay que remontarnos a la conferencia en la cual fue creada las Naciones Unidas y tenía la conversación que tenía Stalin con Churchill y los demás, en la cual Stalin dijo, hay que crear una asamblea general o una asamblea donde estén todos representados y otro donde se tomen las decisiones. Entonces él hacía la analogía de que la asamblea general iba a ser como un canario en el cual puede estar cantando todo el día, pero eso no significa que el halcón, que sería el Consejo de Seguridad, lo escuche. ¿Okay? Entonces la forma de Realpolitik que ellos vislumbraron lo que sería la Asamblea General. Obviamente también en el desarrollo de las Naciones Unidas tenemos que los países pequeños de repente se dieron cuenta que eran mayoría, entonces el grupo de los 77 pues dice, ¿sabes qué? Somos mayoría, pues hay que mayoritear a los países grandes y tratarlos de obligar a ciertos aspectos a lo mejor controversiales del derecho internacional, que es cuando se crea el nuevo régimen económico internacional, se crea este aspecto, el concepto de res communis que habíamos comentado el día de ayer, obligaciones erga omnes. Entonces también es muy controversial y precisamente por eso los estados, las grandes potencias dicen que no son vinculantes este tipo de resoluciones. Sin embargo, lo que comentábamos respecto al Consejo de Seguridad, tenemos que, les decía que va a haber 3 teorías respecto al carácter vinculante de sus resoluciones. La primera teoría va a ser simplemente basándonos en el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, donde nos señala la obligación de que los miembros de las Naciones Unidas convienen aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta carta. Entonces, no importa si son emitidas bajo el capítulo 6,
que es solución pacífica de las controversias, o bajo el capítulo 7, que son aquellos actos que ponen en riesgo la seguridad y la paz mundial. Las dos, con fundamento en cualquiera de los dos capítulos, son vinculantes para todos. Hay otros, bueno, posteriormente con la práctica, y como muchas veces algunos estados deciden no siempre seguir al pie de la letra lo que dice el Consejo de Seguridad, se emitió otra interpretación en la cual señalaron que las únicas que van a ser de carácter vinculante van a ser aquellas que emite el Consejo de Seguridad fungiendo bajo el capítulo 7 de la Carta. En otras palabras, aquellas que emita bajo el poder para tratar de evitar algún acto que ponga en riesgo la paz y la seguridad mundial. Hay una tercera teoría que dice, no, bueno, tampoco pueden ser todas las del capítulo 7, sino hay que ir caso por caso y tenemos que analizar el texto del lenguaje que se emplea dentro de la resolución, porque no es lo mismo que el Consejo de Seguridad exhorte a los miembros de las Naciones Unidas a realizar cierto acto, a que diga que tienen la obligación de realizarlo. Entonces, cada una de estas interpretaciones van a tener fundamentos jurídicos en diferentes decisiones de la Corte Internacional de Justicia, para no enfrascarnos en cada uno de los casos, estos vienen detallados en los materiales que les distribuí, pero bueno, estos van a ser las tres interpretaciones que se le van a dar para poder darle validez jurídica a ese tipo de resoluciones. Otra que es muy importante va a ser la de la Organización Mundial de Salud, porque la Organización Mundial de Salud, respecto a los reglamentos que ésta emita en materia de salubridad, para evitar lo que sean las epidemias y pandemias a nivel internacional, es considerado como la única de la dupla de resoluciones de organismos internacionales que tienen el carácter de vinculante, aun cuando los estados no realicen un acto posterior como la firma o la aceptación de ese tipo de instrumentos. Entonces tenemos que la Organización Mundial de Salud, dentro de sus reglamentos constitutivos, es donde va a reconocer que van a tener ellos la facultad y van a ser vinculantes ese tipo de resoluciones, pues para evitar una pandemia a nivel internacional, ¿no? Entonces, esos van a ser las dos situaciones donde se va a considerar que van a ser vinculantes para el resto de la comunidad internacional ese tipo de fuentes de derecho internacional. Ahora, como les comentaba también, en la práctica ustedes se van a dar cuenta que va a haber una contradicción entre normas del derecho internacional. Si bien la Corte Internacional de Justicia ha señalado que no hay una jerarquización entre las normas, y más con lo que yo les comentaba el día de ayer, de que todas las normas de derecho internacional van a estar corriendo por pistas diferentes, la cual una no sobrepasa o se sobrepone a la otra, en la práctica tenemos que sí va a haber una jerarquización de normas. Hasta arriba de esta pirámide kelseniana vamos a tener aquellas normas jus cogens. Luego vamos a tener las obligaciones erga omnes, las obligaciones que se derivan de la Carta de Naciones Unidas, las obligaciones erga omnes partes y las obligaciones vis-a-vis. Explico cada una. ¿A qué se refiere obligaciones jus cogens? El concepto jus cogens lo van a encontrar en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en la cual define a las normas jus cogens como normas imperativas del derecho internacional, de las cuales no se acepta derogación alguna, a menos de que surja otra norma de igual jerarquía en contrario. Técnicamente, las normas jus cogens podríamos decir que es el último paso evolutivo de una costumbre internacional. Un ejemplo de norma jus cogens va a ser la prohibición en contra de la tortura. Bajo ningún escenario se va a aceptar que los estados cometan tortura. De igual forma, la prohibición y la prevención del genocidio también es clasificada como una norma jus cogens por la parte de la Corte Internacional de Justicia. El segundo que les habíamos comentado es las obligaciones erga omnes. Las obligaciones erga omnes es un concepto que deriva de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona Traction, en el cual ellos hacen un distingo entre lo que sería las obligaciones que se le debe a la comunidad internacional como todo y aquellas obligaciones que solamente se derivan a los estados partes del instrumento jurídico. Aquí me salté cuando estábamos hablando de tratados, o faltó comentarles que bueno, los tratados son los que generan obligaciones vis-a-vis, frente a frente, ¿ok?
Entonces, cuando yo firmo un tratado con carácter bilateral, solamente surgen obligaciones entre los estados signantes a ese convenio internacional. En cambio, cuando estamos hablando en materia de derechos humanos, podemos hablar que son obligaciones erga omnes, porque se le deben a todos los miembros de la comunidad internacional, en el sentido de que cualquier miembro de la comunidad internacional tiene el fundamento jurídico o la legitimidad jurídica para poder reclamarme la violación de este tipo de normas. La razón por la cual los derechos humanos son obligaciones erga omnes y no normas ius cogens, porque la gran mayoría de ellos sí van a poder ser abrogados en ciertos momentos, que son los que están establecidos en situaciones de emergencia, y está claramente esto delineado tanto en la Convención Europea de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana, en la Convención Americana de Derechos Humanos también, ¿ok? Que son los estados de excepción. Entonces, pues la razón por la cual son los derechos humanos obligaciones erga omnes. Entonces, tenemos que en el caso Barcelona Traction, nos señala la Corte que nos distingue en el concepto erga omnes de todo, que se le debe a toda la comunidad internacional, por ser obligaciones que se le debe a todos, y las obligaciones vis a vis, que solamente se le debe a los estados partes a los instrumentos legales. Ahora pasamos al artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas. El artículo 103 nos dice que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta. Entonces aquí te ponemos como un régimen conflictual en el cual en caso de conflicto pues prevalece siempre las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas. Regresando a la pirámide, pues tenemos que es así, primero ius cogens, nunca se acepta ninguna derogación en contra de estas normas. Luego vienen las obligaciones erga omnes, las cuales pueden derivar de la costumbre internacional o derivan de la costumbre internacional, a las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas, que tienen supremacía sobre el resto de los tratados. Luego vienen las obligaciones erga omnes partes, que estaríamos hablando de convenios multilaterales, en el cual, por ejemplo, cualquier convenio de derechos humanos, a lo mejor la Convención de los Derechos del Niño, que la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas ya la firmaron y son parte, entonces tenemos que cualquiera de ellos puede reclamar una obligación erga omnes, pero es erga omnes partes, porque no es erga omnes en el sentido general de costumbre internacional de carácter universal a todos los miembros de la comunidad internacional, sino solamente es erga omnes partes, porque son solamente a las partes del tratado multilateral. Entonces, pero como son tal cantidad en los tratados multilaterales, que precisamente por eso va a ser de carácter casi de erga omnes como estas. Y finalmente, pues vamos a tener las obligaciones contractuales que van a derivar simplemente de los tratados. Entonces, esta sería la jerarquización que pudiéramos hablar de las normas dentro del régimen internacional. El día de mañana vamos a ver la interrelación en México, cómo se le va a valorar al derecho internacional. ¿Se le va a valorar como superior a la norma legislativa interna o no, la costumbre internacional y todo lo demás? Y bueno, para cerrar el día de hoy, también es muy importante que vean lo que habíamos comentado, lo que sean los acuerdos interinstitucionales. Los acuerdos interinstitucionales van a encontrar sustento en la Ley sobre Celebración de Tratados, y nos señala que van a ser convenios regidos por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. Y luego el segundo párrafo dice que el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de la dependencia y organismos descentralizados de los niveles de gobiernos antes mencionados. Aquí viene la pregunta. ¿Existe en la práctica la posibilidad de celebrar un acuerdo institucional? La gran mayoría, un ejemplo sería el memorándum de entendimiento entre la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aquí viene la pregunta. ¿Realmente van a ser regidos por el derecho internacional? Si analizamos el término, pero aquí viene la pregunta, ¿es un tratado? Entonces, si no es un tratado, pues no aplica el pacta sunt servanda. Y aparte no lo está haciendo el Estado como todo, sino lo está haciendo solamente una dependencia del Ejecutivo Federal.
Entonces, muchas veces en estos memorandos de entendimiento, pues precisamente por eso se hace memoranda, solamente como que un mero compromiso, el cual quizás no trasciende más allá de los periodos de las administraciones federales. Entonces, aquí está mal, bueno, está bien en el sentido de que viene convenio regido por el derecho internacional público, obviamente todo el mundo lo va a entender, que lo interprete no lo va a entender en el sentido que yo se lo expliqué y el día de ayer, y que esto, cuando se los expliqué, no es nada más de mi interpretación, sino es la explicación que da la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas dentro de los trabajos preparatorios de lo que significa esta frase. Pero bueno, para efectos a nivel nacional, se le puso esto, pues para que la gente o los funcionarios pues vieran que no nada más era un mero compromiso político, sino que realmente lo tenían la obligación de cumplirlo. Si no, el Estado mexicano estaría quedando en mal de que yo entre en miles de memorandos de entendimiento y al final del día diga, ¿sabes qué? Pues ya no le voy a hacer caso. Pero bueno, jurídicamente a nivel interno ese es el fundamento jurídico, a nivel internacional no va a encontrar sustento. ¿Ok? Entonces, a lo mejor se podría argumentar pacta sunt servanda o interpretar esto como un documento en el cual se está haciendo una interpretación ulterior de un tratado marco. En otras palabras, la interpretación propia de un instrumento ya bilateral que tengamos firmado y ratificado entre los dos países. Pero bueno, hay dos corrientes en las cuales argumentan unos que sí tienen valor jurídico, ahí vienen los textos que les repartí, los dos argumentos legales más desarrollados a profundidad, pero los que dicen que sí tiene valor jurídico van a hacer una construcción jurídica basándose en la resolución 5683 de las Naciones Unidas, en la cual se establecen los principios de la responsabilidad internacional de los estados por hechos ilícitos en contra del derecho internacional, en la cual esta resolución nos dice que cualquier acto de cualquier autoridad, de cualquier poder de un estado, va a vincular al estado, en el sentido de que si un policía decide golpear a un extranjero aquí y decirle, violarle todos sus derechos humanos, la actuación de ese policía, aun cuando nadie lo instruyó a realizarla de esa manera, pues va a atraer o a causar la responsabilidad internacional del Estado mexicano, porque cualquier acto de autoridad en cualquiera de sus tres poderes o niveles de gobierno es imputable al Estado mexicano. Entonces, esas personas hacen este argumento de que señalando que si cualquier autoridad, cualquier persona que sea funcionario, tiene la capacidad de que sus actos sean imputables al Estado mexicano, entonces, ergo, significa que cualquiera tiene la capacidad para vincular o celebrar acuerdos a nombre del Estado mexicano. Entonces, vean aquí que es absurdo este argumento, porque una cosa es de que cuando yo ya tengo está confundiendo los tiempos. Una cosa es de que cuando yo tengo solamente ciertas personas van a ser las facultadas para poder celebrar un tratado o un convenio internacional. Está claramente delimitada y especialmente si no es la troika que habíamos comentado, va a ser aquella persona que tenga plenos poderes emitidos por parte del Estado. Si no lo tiene, pues no va a poder celebrar ningún acuerdo a nombre del Estado. Entonces, al no poder realizar esto, entonces tenemos que, bueno, cuando ya se realiza eso y se cumple con todas las formalidades, ya el Estado se comprometió a adecuar todas sus actuaciones futuras a ese marco normativo. Esa es la razón por la cual, a posteriori, cualquier funcionario puede cometer esta violación a esta norma internacional. Pero no puede operar el principio a la inversa, de que cualquiera puede vincular al Estado mexicano, porque si no, ya no tendría sentido el artículo 133 constitucional, tampoco tendría sentido que pase al Congreso de la Unión y se haga esta revisión de constitucionalidad del acuerdo celebrado. ¿Ok? Entonces, esto está confundiendo las reglas que aplican a momentos procesales diferentes. La responsabilidad internacional de los estados aplica solamente después de que ya se celebró el convenio y ya el Estado tiene que implementarlo. Entonces no podemos aplicar las reglas de imputación de responsabilidad para decir que esto va a tener efectos jurídicos. Y a nivel internacional esto no va a encontrar concordancia en muchos estados a nivel mundial. Entonces tenemos que esta figura de acuerdos interinstitucionales casi no existen. Y muchas veces las contrapartes, cuando ellos empiezan a incumplir estos memorándums de entendimiento, nos dicen, ¿sabes qué? Es que simplemente es un memorándum. Y nosotros ya tenemos otra política diferente y nosotros no lo consideramos como vinculante. Entonces, técnicamente, pues no va a estar regido por el derecho internacional público. ¿Ok? Sí. Para diplomacia, sobre los temas, por decir, cuando se hace para diplomacia municipal,
Hay un ejemplo muy claro, creo que el año pasado se celebró varios municipios italianos con municipios mexicanos, se hicieron varios como tratados, se podría decir, o acuerdos o memorándums, que eran para el entendimiento de asuntos jurídicos sobre cómo llevar a cabo decisiones municipales en los cabildos. Entonces no son vinculantes en realidad, o nada más dependen, creo que se hicieron en Veracruz, para ser exactos, donde se hicieron. Entonces eso no entra como si fuera vinculante para el Estado mexicano, nada más acaba el lapso de el gobernador en curso o el presidente en curso de la municipalidad y ya se acaba ese memorándum. Esa es muy buena pregunta. A nivel internacional, hay que aquí distinguir lo que serían los efectos jurídicos a nivel internacional y los efectos jurídicos a nivel interno. Obviamente, como se está expresado aquí, parece que sí va a ser vinculante para el Estado mexicano y también con lo que les había comentado, bajo el principio de pacta sunt servanda que había comentado el compañero, el Estado mexicano y sus autoridades tienen que cumplir su palabra si no pierdes legitimidad hacia el exterior. Entonces no puedes pactar algo y luego ya no cumplir lo mismo. No va a ser vinculante para el Estado, pues precisamente porque no está cumpliendo con las formalidades y no va a tener una jerarquía tan fuerte como la de los tratados. Precisamente por eso no está yendo en contra de, bueno, no está cumpliendo con las formalidades que habíamos estudiado en el artículo 136 constitucional. Entonces, para efectos internacionales, pues no se podía invocar la responsabilidad del Estado mexicano, porque el Estado mexicano como todo no fue quien lo celebró, sino solamente lo celebra una dependencia o un municipio en su aspecto de carácter municipal y bajo su competencia. Entonces, una entidad pequeñita o una entidad federativa que inclusive no tienen, bueno, por ejemplo, las dependencias del Ejecutivo Federal no tienen personalidad jurídica a nivel internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, no existe la entidad como tal, como ente del derecho internacional, sino solamente el canciller es el representante natural. Entonces, precisamente como no tienen personalidad jurídica y la única personalidad jurídica que existe, la del Estado, pues precisamente por eso no tendría un efecto internacional jurídico a nivel mundial. Y por eso son un poco controvertidos al día de hoy este tipo de memoranda. Por eso muchas veces se le clasifica a lo mejor como pacto de caballeros, pero no tanto como el documento per se. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí. Exacto, así es. Así, y no podría ser un pacto, bueno, y si bien les dije que podría ser un pacto de caballeros, al final de cuentas no sería porque no es ninguno de los representantes que conforman la troika del Estado. Entonces lo está haciendo alguien solamente en el ámbito de sus competencias y no como el Estado mexicano. ¿Sí? Entonces hay que distinguir esto, ¿no? A lo mejor lo podemos clasificar un poco más como lo que sería una interpretación ulterior de un tratado. Entonces los sistemas de cooperación entre la FGR y el Departamento de Justicia, muchas veces por eso los memorandos de entendimiento hacen referencia a los tratados de extradición, el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua o el Tratado de Cooperación para la lucha en contra del narcotráfico, ¿no? Entonces, precisamente para tratarlo de encuadrarlo como interpretación de este convenio. La paradiplomacia está reconocida a nivel internacional en el sentido de que, precisamente es uno de los artículos que les proporcioné, los ASO que hizo Estados Unidos cuando estaba negociando el presidente Obama el acuerdo con Irán, en la cual ciertos congresistas estadounidenses se fueron por la libre y le empezaron a escribir a la toya iraní diciendo que no le hicieran caso a Obama, que porque Obama no tenía la facultad jurídica de emitir ningún acuerdo si no tenía la autorización previa del Congreso. Entonces, lo que se hace a nivel internacional es que sí, sirven como entes que pueden promover o impulsar la política de exterior del Estado, pero no son los representantes propiamente del Estado. Entonces, pueden promover, pero cuando intentan destruir, como el escenario que les acabo de comentar, pues mejor les hace caso omiso. En la noche voy a repartir más, las últimas partes de los materiales adicionales, léanlo para poder entender un poco más el día de mañana lo que sería la jerarquización que se encuentra del derecho internacional a la luz del sistema jurídico mexicano. Mis correos electrónicos vienen en las lecturas adicionales, especialmente en los artículos de los casos pragmáticos, y me pidieron que por favor les dijera que no se les olviden todas sus cosas, que no se las van a cuidar, así que llévenselas todos, no dejen nada aquí. Y muchísimas gracias por su atención y el día de mañana nos vemos.